Muy buenos días a todos y muchas gracias por la participación en esta importante discusión sobre el nuevo gobierno de Ecuador. Mi nombre es Ricardo Méndez, soy socio director de Prospectiva, soy responsable por nuestras operaciones internacionales y Prospectiva, muy brevemente, es una empresa de asuntos públicos con presencia en distintas capitales de Latinoamérica. Y tenemos una red de asociaciones en todos los países de nuestra región. Nosotros desarrollamos soluciones en las áreas de relaciones gubernamentales y negocios, particularmente en sectores fuertemente regulados que tengan gobiernos como clientes, ¿sí? Me gustaría agradecer especialmente a Profitas, nuestros asociados en Ecuador, por este webinario. También a José Hidalgo por su participación hoy y a AmCham en Ecuador por la divulgación, por el apoyo en la divulgación de este webinario, ¿sí? Muchas gracias a todos y Sebastián, le paso la palabra. Muchas gracias, Ricardo. Mi nombre es Sebastián Hurtado, yo soy presidente y fundador de Profitas. Y quiero a nombre de Profitas darles la bienvenida a este webinar el día de hoy. Realmente Profitas, nosotros somos una firma de consultoría ecuatoriana especializada en riesgo político. Llevamos 17 años en el mercado apoyando a corporaciones de inversionistas locales e internacionales, ayudándoles a entender y gestionar lo que nosotros llamamos el lado político de los negocios, tanto en Ecuador y en la región andina, en cooperación con aliados como Prospectiva. Así que es un gusto para mí desarrollar esta iniciativa con Prospectiva y les doy una cordial bienvenida a todos. Mario. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, nuevamente muy buenos días a quienes nos acompañan el día de hoy. Como les decía Sebastián, mi nombre es Mario Gómez y soy el director de Prospectiva Consulting para Colombia. El día de hoy los acompañaré como moderador de este webinar. Nuestro objetivo es poderles brindar algunos elementos para entender los efectos políticos y económicos de la llegada al poder del gobierno del presidente Lasso. Y para lograr este objetivo tenemos a dos expertos en el tema. Nos acompaña José Hidalgo, quien dirige la Corporación de Estudios para el Desarrollo y es uno de los más destacados investigadores y analistas económicos de Ecuador. Bienvenido, José. Muchas gracias, Mario. Bueno, también pues tenemos a nuestro colega Sebastián Hurtado, quien ya se presentó. Sebastián es fundador y presidente de Profitas, como ya les dijo, y Profitas es la empresa consultora en riesgo política más destacada del Ecuador. Bienvenido, Sebastián, nuevamente. Gracias, Mario. Antes de empezar, invito a la audiencia para que nos envíen sus preguntas por el chat de esta plataforma. Trataremos de resolverlas durante el webinar. Entonces, siéntanse libres de poner en ese chat las preguntas que vayan surgiendo. Y para comenzar, quisiera pedirle a Sebastián que arranque con la presentación resolviendo una pregunta que tenemos, sobre todo porque nos interesa mucho entender la dinámica política que ayuda a Lasso a ganar la presidencia. Entonces, si quieres contarnos un poco de qué elementos sirvieron para que él llegara al poder. Adelante. Gracias, Mario. Pues la verdad anduvimos con mucha suerte. El triunfo de Lasso, yo diría, fue de alguna manera inesperado para muchos. Simplemente el contexto político de la última elección pensamos era muy desfavorable para esa candidatura, en la medida en que veníamos de varios años de una situación económica complicada en el Ecuador, con casi nada de crecimiento, incluso de crecimiento económico. Una situación que se agravó aún más con la pandemia, que causó un impacto significativo en la economía ecuatoriana, la mayor contracción de la historia reciente, incremento en pobreza, en todos los indicadores sociales.
todo lo cual había generado un ambiente de frustración en la población y un sentimiento anti-élite, anti-establishment en términos de la población frustrada con la gestión que el gobierno, un gobierno muy desprestigiado, el gobierno de Moreno, había llevado adelante para lidiar con la situación económica y con la pandemia. Y de alguna manera, Guillermo Lasso representaba cierta continuidad y representaba de alguna manera a las élites ecuatorianas en el sentido de ser un prominente banquero ecuatoriano. Y sus políticas de alguna manera planteaban continuar las políticas de apertura del gobierno de Moreno, que como les decía era un gobierno muy, muy desprestigiado. Entonces, en ese sentido, pues ese ambiente de frustración no favorecía mucho una candidatura de continuidad. Y al mismo tiempo el correísmo, que era la fuerza política de oposición, contaba con muchísima fuerza, triunfaron en la primera vuelta de la elección, coparon la Asamblea Nacional, así que era una circunstancia muy difícil. Pero finalmente Guillermo Lasso logró darle la vuelta a la situación básicamente en la segunda vuelta, y yo diría por dos factores esenciales. Uno, porque cambió su discurso. Él tradicionalmente había sido, pues, básicamente la alternativa neoliberal al socialismo correísta que había gobernado el Ecuador durante muchos años. Y cambió de discurso para apelar a unos sectores más de centro y de centro izquierda que votaron por otros candidatos en la primera vuelta. O sea, Lasso en realidad llegó con las justas a la segunda vuelta electoral, pero cambió su discurso para moderarlo en posiciones más de centro y apelar a ciertos intereses de algunos grupos políticos que votaron en primera vuelta en favor de temas más sociales, temas ambientales, que él no había tomado en cuenta. Entonces hizo un buen trabajo ahí. Y por otro lado, logró efectivamente, pienso, debilitar las credenciales de outsider que tenía de alguna manera la candidatura correísta, que era un poco la oposición al status quo y la que tenía la oportunidad en este contexto. Y creo que logró debilitarlo al vincularlo con el correísmo y vincularlo con el gobierno de Moreno, en donde el candidato correísta había estado trabajando hasta no mucho antes de la elección. Y finalmente pienso que algo importante fue el voto nulo que hubo en el país. Eso yo pienso que limitó los votos a los que pudo acceder la candidatura correísta y terminó favoreciendo a Lasso. Es importante tener en cuenta que Lasso gana esta elección presidencial con menos votos de los que obtuvo en la última elección en que perdió contra el expresidente Moreno. Así que fue una combinación de factores interesantes que finalmente lograron la elección de Lasso. Muchas gracias, Sebastián. Entonces, yo creo que es un tema bien interesante para toda la audiencia, porque en toda la región encontramos elementos comunes. Todos eventualmente vamos a enfrentar procesos electorales, y aquí lo que encontramos de forma muy particular, que es afín a todo nuestro contexto latinoamericano, es primero el efecto de la pandemia sobre la economía y cómo eso va a influir sobre decisiones electorales. Me parece muy interesante ese aspecto que mencionas. Lo segundo es esa posición que asume Lasso para buscar votos del centro. Hemos visto cómo también en la región los electores están buscando candidatos que no estén en ninguno de los dos extremos, sino que tiendan a mostrar una posición más de centro. Y el tema que mencionabas alrededor de los votos nulos, eso es algo que también encontramos en toda la región y que al final del día también termina determinando los resultados. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Muy interesante esa primera perspectiva. José, sigamos contigo. Quisiera hacerte ahora una pregunta más para que nos ayudes a alinearnos en términos de cuál es el contexto económico ecuatoriano. Y como sabes, nosotros no somos expertos en economía ecuatoriana. Y antes de entrar en detalles sobre la situación actual, quisiera ver si nos puedes contar algunas generalidades de la economía para poder entender los desafíos y oportunidades que Lasso tendrá hacia futuro. Muchas gracias. Perfecto, Mario, muchas gracias a ti. Buenos días con todos. A ver, bueno, para los que no están al tanto de la economía ecuatoriana, Ecuador es un país que se dolarizó en el año 2000, entonces tenemos al dólar como moneda oficial, cosa que nos ha traído muchas ventajas. En el Ecuador tenemos
una estabilidad en los precios del consumidor en los últimos 19 años, porque en 2000 todavía se sintió, 2001 todavía se sintió el efecto de la devaluación del sucre en los últimos años del siglo pasado, pero la dolarización, que es altamente popular entre los ecuatorianos, también genera algunas limitaciones a la política económica. El Ecuador, ante shocks externos, no tiene obviamente la herramienta de la política monetaria, que en los casos en que está bien manejada, por ejemplo, Chile, Perú, Colombia, sirve como amortiguador, y en el caso del Ecuador, en cambio, un shock externo, por ejemplo, una caída del precio del petróleo, que es el principal producto de exportación del país, suele estar acompañada por un fortalecimiento del dólar a nivel internacional, cosa que golpea al Ecuador por dos vías. Caen los ingresos fiscales y de divisas, y a su vez perdemos competitividad externa. Más allá de eso, el Ecuador, como bien mencionó Sebastián, es un país que viene acarreando ya algunos años de estancamiento económico. Entre 2015 y 2019, para dejar de lado momentáneamente al año de la pandemia, el crecimiento promedio del PIB del Ecuador fue de apenas 0,5% anual. Entonces, hablamos de un crecimiento muy inferior al crecimiento de la población, y que obviamente no ha permitido generar puestos de trabajo suficientes para quienes se están vinculando al mercado laboral. Eso ha ocasionado que en el Ecuador apenas 1 de cada 3 o 1 de 4 personas que quieren trabajar, 3 de cada 10 o 4 de cada 10 personas que quieren trabajar lo estén haciendo en condiciones adecuadas. Por otro lado, el Ecuador, sobre todo durante el gobierno del presidente Correa, desordenó mucho sus cuentas públicas. En los primeros años de dolarización tuvimos equilibrio, o incluso en algunos años un leve superávit fiscal. Durante el gobierno de Correa esa responsabilidad fiscal se echó abajo, aumentó mucho el endeudamiento, aumentó mucho el déficit, y sobre todo se generó una suerte de dependencia de la economía en su conjunto hacia el gasto público, ya que el Estado se convirtió en el principal comprador de la economía. Entonces, una vez que se vinieron abajo los precios del petróleo a finales de 2014, inicios de 2015, el Ecuador entra en este proceso recesivo, que se explica en gran medida porque el Estado ya no tenía la misma capacidad para seguir comprando a la economía en general, y por otro lado habíamos perdido competitividad externa. El presidente Moreno, puntualmente sus dos últimos equipos económicos, empiezan a poner cierto orden en las cuentas públicas, pero el panorama que hereda el presidente Lasso es todavía bastante complicado. Estamos hablando de un país que obviamente sufrió una contracción económica del 8%, o casi el 8%, 7,8% según el Banco Central en 2020, que registró un déficit fiscal récord, uno de los pocos países de la región que no tenía espacio fiscal para llevar adelante medidas de apoyo durante la pandemia, y que consiguió sortear ese año, pese a la gravedad de la crisis, gracias a los créditos de los multilaterales. Entonces, la situación que hereda el presidente Lasso es una economía que se está recuperando frente a 2020, pero todavía por debajo de los niveles de 2019, con nulo espacio fiscal, más bien la necesidad de seguir consolidando el fisco, y con una elevada dependencia hacia los créditos de los multilaterales, principalmente el Fondo Monetario, de lo que seguramente ya hablaremos más adelante. Muchísimas gracias. Creo que esta ha sido una muy buena introducción al contexto económico del Ecuador, y si quieren ya podemos ir avanzando más en materia hacia un poco entender, con la ayuda de Sebastián, cuál es el contexto político y capacidad de gobernabilidad que enfrenta Lasso. Nos interesa mucho, Sebastián, entender esa coyuntura particular, cómo él va a tener que interactuar con la Asamblea Nacional, y esto sobre todo porque necesitamos entender cómo él va a poder avanzar en una agenda de reformas que le permitan aprovechar las oportunidades del contexto y sobre todo enfrentar esos retos económicos que José nos estaba comentando. Pues sí, pues no la tiene fácil. El contexto político y de gobernabilidad no es fácil, por algunas de las razones que mencioné. De alguna manera el mandato del presidente Lasso no fue tan fuerte, o es de alguna manera débil, a pesar de que tuvo un margen importante en el resultado electoral. De todas formas, hubo una porción importante del electorado que votó nulo, particularmente en las zonas de la Sierra Ecuatoriana,
en donde Lasso en realidad ganó, pero en esas mismas zonas hubo un voto nulo importante. Por otro lado, los resultados de primera vuelta de la elección le dieron a Lasso un bloque parlamentario que equivale a la mitad, básicamente, de lo que tenía su partido 4 años antes. Es el bloque más pequeño entre los partidos importantes en la asamblea. Y todo esto dentro de una asamblea dominada primordialmente por fuerzas políticas que van del centro hacia la izquierda, ¿sí? En donde las fuerzas de derecha como la de Lasso o el Partido Social Cristiano son una clara minoría dentro de ese contexto. Al mismo tiempo, la Asamblea Nacional tiene hoy una influencia sin precedente de los movimientos indígenas que tuvieron un resultado electoral histórico en la última elección y constituyen el segundo bloque legislativo en la Asamblea. Y el movimiento indígena pues tiene sus tradicionales aspiraciones políticas y tiene sus visiones tradicionales con respecto a la gestión de la economía, en buena medida en oposición al tradicional neoliberalismo y a las políticas de liberalización económica. Por otro lado, el Ecuador todavía tiene la constitución correísta, que es una constitución de corte socialista, claramente. Por ejemplo, la constitución correísta dificulta o limita la posibilidad de establecer arbitrajes internacionales en los litigios entre el sector privado y el Estado, lo cual dificulta avanzar acuerdos de libre comercio, firmar tratados de inversión, ese tipo de cosas, solo como un ejemplo de las limitaciones que pone la Constitución que tenemos de este rato a una agenda de potencial liberalización económica. Y finalmente diría, nosotros en Ecuador tuvimos un conflicto social, un poco con lo que se ha vivido Colombia en los últimos meses. Tuvimos una semana de una violenta protesta social a finales del 2019, que recogía un poco la frustración de la población con respecto a la situación económica y política, ¿no? Esa situación de conflictividad social de alguna manera se ha limitado debido a la pandemia y debido a que hubo un cambio de gobierno, pero yo pienso que los factores que estaban detrás de esa conflictividad social están todavía ahí y la pueden disparar nuevamente en cualquier momento. Así que yo pienso que ese contexto político va a forzar al gobierno de Guillermo Lasso a ajustar sus aspiraciones de reformas, ¿no? Okay. Eso ya lo hemos visto en el sentido de que, pues, por ejemplo, él tenía planteamientos específicos con respecto a una reforma tributaria, una reforma laboral, que yo creo que no se van a poder concretar necesariamente en la práctica. Y para avanzar, pienso que las reformas que quiera avanzar, yo pienso que es clave de alguna manera consolidar algunos apoyos adicionales en la Asamblea Nacional, algo ha conseguido en las últimas semanas, pero yo pienso que es súper importante, por ejemplo, concretar el proceso de vacunación. Yo creo que eso le puede dar un leverage político importante para poder avanzar reformas hacia adelante. Al mismo tiempo, llegar de alguna manera con un apoyo económico de política pública a esos sectores que no necesariamente lo apoyaron en la elección. Pienso que esos dos factores son clave como para que él pueda apalancar la posibilidad de avanzar reformas hacia adelante. Ok, muchísimas gracias. Ahora pasamos a hablar con José sobre ya los temas más de actualidad. Y quisiéramos preguntarte si tú fueras el presidente en este momento y tuvieras que priorizar tus acciones en el frente económico, ¿cuáles serían esas acciones para hacer frente a cuáles retos económicos de corto plazo? Bueno, el primero lo acaba de mencionar Sebastián, es un programa de vacunación efectivo que permita que la gente retome las actividades normales, que el consumo se normalice y por lo tanto esa va a ser de largo la principal tarea económica del presidente. Él tiene en ese sentido el desafío de cumplir su propuesta de campaña de vacunar a 9 millones de personas en los primeros 100 días de gobierno. Está superando algunos obstáculos, ha conseguido negociar con algunos laboratorios, digamos, el envío importante de vacunas. Hace poco se anunció el envío de 6 millones de dosis de la vacuna del laboratorio CanSino, que es de una sola dosis, entonces eso
hace más viable conseguir el objetivo de campaña de Lasso respecto a la vacunación. Entonces, ese sería el principal desafío económico que lamentablemente en la actualidad se está viendo empañado por el ausentismo de algunas personas cuando les toca vacunarse. Luego, al momento en que se conocieron los resultados de la segunda vuelta, el 11 de abril, bueno, el día siguiente, el riesgo país del Ecuador, que es uno de los más altos de la región, se redujo en más de 30%. Sigue siendo un riesgo país bastante elevado, está en torno a 780 puntos básicos, es decir, 4 o 5 veces más alto que el de Colombia y Perú, respectivamente, pero es un riesgo país menor que el que habíamos tenido en las semanas previas a las elecciones, en las cuales se vivía mucha incertidumbre. Obviamente, para un país como el Ecuador, que depende del ingreso de divisas, el riesgo país no determina exclusivamente el costo de financiamiento para el sector público al momento de emitir bonos soberanos, sino que también determina el costo de financiamiento para el sector privado, ya sea de bancos o corporaciones que pueden financiarse en el exterior, y también determina en buena medida el costo de las tasas de interés al interior del país. A eso se suma que un riesgo país más alto hace que los inversionistas que estén considerando venir al Ecuador también exijan un retorno mayor. Entonces creo que el segundo desafío de Guillermo Lasso va a estar en ir reduciendo paulatinamente el riesgo país, para lo cual evidentemente la consolidación fiscal es un tema preponderante, es el primer paso que se tiene que dar para poder seguir reduciendo el riesgo país y que los inversionistas en el exterior sientan que el Ecuador está en capacidad para honrar sus obligaciones externas. Ahí tenemos algunos desafíos. Guillermo Lasso, bueno, ha empezado a dar algunas señales simbólicas de lo que fue uno de sus ofrecimientos de campaña de reducir el gasto. Ese discurso también cambió porque en un momento él hablaba de reducir el tamaño del Estado. En su discurso de posesión, él dijo que él no quiere minimizar el Estado, sino maximizar los servicios que da a la ciudadanía, pero ha empezado a dar unas pocas señales de recorte en el gasto. En mi opinión, yo creo que la consolidación fiscal en el Ecuador lamentablemente no se puede conseguir exclusivamente por la vía del recorte del gasto y que va a ser necesario un incremento en los ingresos, puntualmente en los ingresos tributarios, donde ya entramos en el tema de Sebastián de el apoyo político que pueda tener el presidente para conseguir una reforma tributaria. Yo creo que en ese sentido, al menos por lo pronto, y viendo lo que está pasando en la región, un incremento del IVA quedaría casi descartado o muy difícil de ser aprobado en todo caso. Y creo que una reforma tributaria va a buscar sobre todo controlar la evasión, revisar la conveniencia de lo que en Ecuador se conoce como gasto tributario, que son los beneficios de exenciones que das a algunos sectores y que reducen la recaudación, y sobre todo poner un peso mayor en las personas de más altos ingresos. No sé si es que eso vaya a ser suficiente, porque además el presidente Lasso también ofreció eliminar paulatinamente el impuesto a la salida de divisas que tenemos en el Ecuador, que es un muy mal impuesto, pero claramente al ser el tercer impuesto en cuanto a importancia en la recaudación, esa eliminación, creo yo, tomando en cuenta la situación fiscal del Ecuador, va a tener que ser compensado por algún otro impuesto. Entonces, la oferta de una reforma tributaria en el primer día de gobierno claramente no se cumplió. Yo creo que va a ser un proceso un poco más largo, sobre todo para buscar consensos que permitan dar sustento a esa reforma, que a su vez permita reducir el riesgo país. O sea, entonces, un poco el panorama que uno ve es que en términos de tiempo no tiene mucho margen de maniobra el gobierno. Este tipo de avances que podrían lograr en el frente de vacunación y en la consolidación fiscal tomaría más o menos cuántos meses desde tu perspectiva. A ver, lo de la vacunación está avanzando bastante rápidamente. No tenemos el ritmo de vacunación de un Chile, digamos, pero ha avanzado frente a lo que fue el programa de vacunación durante el gobierno del presidente Moreno. Entonces, eso yo sí creo que de aquí hasta septiembre, octubre podríamos tener ya a más de la mitad de la población vacunada. Entonces, ya eso sería un gran empujón para la actividad económica. El tema de la consolidación fiscal sí va a tomar más tiempo. Y en ese contexto, evidentemente, creo que el Fondo Monetario, a ver, para poner, y perdón si entro en estos detalles, pero el Fondo Monetario esperaba, para el caso del Ecuador, un recorte de 3 puntos del PIB, del gasto público en este año, cosa que claramente no se va a dar. Va a haber un recorte, va a haber tal vez unos pocos gastos
relacionados con la pandemia que caigan, pero en 3 puntos del PIB difícilmente se pueda recortar el gasto. Y el Fondo Monetario también esperaba que a partir del próximo año de 2022 se empezaran a sentir los beneficios, digamos, desde el punto de vista fiscal, de una reforma tributaria que debía aprobarse en 2021, con lo cual se esperaba aumentar la recaudación en 2,5 puntos del PIB a partir del año 2022. Entonces, esos objetivos no se van a cumplir. El Ecuador va a tener que negociar con el Fondo Monetario un plan de ajuste más extendido en el tiempo. Creo que al tener un ministro de Economía y Finanzas como Simón Cueva, al que no he mencionado, me parece importante mencionarlo porque él tiene un perfil mucho más de centroizquierda de lo que se podía esperar de los economistas que rodean al presidente Lasso. Entonces creo que eso también marca esta intención del gobierno de generar un consenso más amplio en la sociedad. Pero decía, creo que el ministro Cueva, por haber trabajado en el Fondo Monetario, conocer a la institución, tiene un poco más de posibilidades de negociar un ajuste fiscal más suave. Pero evidentemente eso se va a traducir también en que el riesgo país del Ecuador, que si el ajuste fiscal hubiera sido más fuerte, podría haber bajado antes, obviamente con un costo social y económico, se va a extender también más en el tiempo. Entonces, el tema de riesgo país sí creo que nos puede tomar todavía al menos hasta fin de año o incluso los primeros meses del próximo año. Muchísimas gracias, José. Y ya que estás hablando sobre esos miembros clave del gabinete, quisiera preguntarle a Sebastián, y aprovecho pues ya que estamos entrando en esta discusión, entre los miembros del gabinete que han sido ya nombrados, ¿quiénes son los más importantes para la agenda del sector privado y nuestros intereses? Asimismo, quisiera preguntarte como qué señales se pueden interpretar con los perfiles que ellos tienen de qué es lo que quiere hacer el presidente. Claro, a ver, yo pienso que, a ver, de lo que hemos visto hasta ahora del gabinete, yo pienso que ha enviado una señal positiva. Es principalmente un gabinete compuesto por profesionales en lugar de políticos. O no hay muchos nombramientos políticos en el gabinete, lo cual en sí ya es un plus, diría yo, desde la perspectiva al menos del sector privado y de los inversionistas. Al mismo tiempo, pienso que había la preocupación de que un gabinete de Lasso esté muy cooptado por algunos de los sectores políticos algo radicales que han rodeado tradicionalmente a Lasso, de los sectores más libertarios, diría yo, del espectro político ecuatoriano. Pero yo pienso que de alguna manera el presidente ha logrado algún balance en ese gabinete y lo señaló ahora José al mencionar a Simón Cueva, ¿no? El ministro de Economía. Él es un nombramiento que eventualmente no se habría esperado hasta hace un par de meses, cuando habríamos esperado que Lasso ponga en el Ministerio de Economía eventualmente a alguien que esté claramente alineado con un poco con su tradición neoliberal o con la gente libertaria que le rodea, pero se trata de un ministro bastante más moderado, lo cual yo creo que le ha dado un balance al gabinete. Sin embargo, por el otro lado, hay muchos ministros que vienen del sector privado, eso es bueno desde la perspectiva del sector privado, pero de alguna manera muchos carecen de una experiencia en el sector público. Eso puede ser algo menos positivo en este caso. El gobierno hizo algo muy interesante. El presidente recientemente expidió un código de ética para su gabinete. Y yo creo que ese código de ética está muy enfocado en muchos temas relacionados con la interacción con el sector privado, lo cual yo pienso que le va a dar una mayor transparencia y un mayor orden a la interacción con el sector privado de parte del gabinete, lo cual yo pienso que es positivo. Y desde el punto de vista de personajes claves en el gabinete, depende, pues desde la perspectiva de los mercados internacionales, sin duda Simón Cueva, el ministro de Economía, desde la perspectiva de los inversionistas en deuda ecuatoriana,
Él tiene la responsabilidad de gestionar un presupuesto que sea creíble y tiene que hacer la gestión de la deuda ecuatoriana y manejar un plan de reactivación. Las decisiones que se tomen en ese ministerio van a ser clave como para determinar el riesgo país, como decía José, y determinar el destino de la relación con el Fondo Monetario Internacional y los multilaterales, que ha sido súper importante en los últimos años. Por otro lado, yo diría Julio Prado es súper importante desde el ministro de Comercio Exterior e Industria, desde la perspectiva de la agenda de comercio exterior en el Ecuador. Él ha planteado objetivos muy agresivos en términos de integración comercial con Alianza del Pacífico, con Estados Unidos. Yo pienso que no es una agenda fácil de ninguna manera, pero él va a tener muchísima influencia en el comercio exterior ecuatoriano y además en la gestión de, por ejemplo, el ámbito de aranceles en el Ecuador, que es un ámbito que está en control del Poder Ejecutivo y de alguna manera no depende del Congreso o de la Asamblea y que puede ser gestionado más fácilmente por el Ejecutivo. Otro ministro importante es Juan Carlos Bermeo, que maneja los sectores estratégicos. Yo pienso que son los sectores que mayores oportunidades ofrecen a la inversión. Ahí está minería, petróleo y energía, y el gobierno de Lazo, presidente Lazo, ha planteado objetivos agresivos para todas esas industrias. Para el petróleo ha planteado duplicar la producción petrolera, y ahí hay un amplio espacio, porque han sido sectores muy controlados en los últimos años, y yo pienso que ahí hay un amplio espacio como para crecer en términos de inversión y producción. Por otro lado, en términos de la política laboral, que es tan importante ahora para los sectores empresariales, ahí es clave Patricio Donoso, el ministro de Relaciones Laborales. Ahí él tiene que lidiar con una nueva reforma laboral que se espera de alguna manera facilite la empleabilidad de los ecuatorianos para promover la creación de impuestos, alguna flexibilización laboral. Y también una oferta de campaña de Lazo, que fue el incremento del salario mínimo hasta $500. Son dos temas que van a tener un impacto importante, o positivo o negativo, en las empresas ecuatorianas. Yo diría esos son los ministros clave. O sea, digamos que desde la distancia esto suena muy bien como señales positivas para el sector privado. Sin embargo, quedo con una duda, y es que cuando tú mencionas que son principalmente tecnócratas, personas que conocen muy bien el funcionamiento del sector privado y que no son políticos en esencia, la duda se refiere a su margen de gobernabilidad. Como decíamos, en un principio tú mencionabas que ahí va a ser un tema con el que tienen que lidiar, y quería saber si esos nombramientos eventualmente si le quitarían algo de margen de gobernabilidad por no tener políticos allí. Es posible, yo pienso que esa es una debilidad del gabinete, claramente. Yo pienso que está profesionalmente bien construido. Me parece que faltan operadores políticos en el gabinete. No quiere decir que no los haya, pero yo pienso que pasó algo importante cuando ya se instaló el gobierno, es que el gobierno tuvo un rompimiento con el Partido Social Cristiano, que fue su aliado de campaña electoral. Y yo pienso que el gobierno esperaba apoyarse de manera importante en algunos de los operadores políticos del Partido Social Cristiano para hacer su gestión política, y eso yo pienso que es algo que de alguna manera se perdió en este conflicto. Entonces yo creo que de todas formas el gobierno ha avanzado, ha tenido avances en la Asamblea en términos de que ha logrado voltear algunas voluntades de algunos otros movimientos políticos para sumar a un bloque más amplio oficialista. No creo que les ha ido tan mal, todavía queda mucho trabajo por hacer, pero queda por verse. La parte política me parece la parte más débil del gabinete en este momento, definitivamente. Bueno, muchísimas gracias. Aprovecho en este momento para hacer un pequeño paréntesis. Nuevamente recordarles que está abierto el chat del webinar para que nos sigan enviando sus preguntas.
Ya hemos recibido varias, así que los invitamos a seguir motivados y hacer preguntas y aprovechar estos expertos que nos acompañan el día de hoy. Quisiéramos de pronto también empezar a hablar sobre un tema que se alcanzó a mencionar por parte de Sebastián y es el tema de conflictividad social que el Ecuador vivió hace un tiempo. Tenemos en el ámbito regional un fantasma de una alta conflictividad social. Eso no es un tema exclusivo del Ecuador. Y nos preguntan sobre cuáles fueron los detonantes que hubo en algún momento en Chile y en Colombia para que se desarrollara ese alto nivel de conflictividad social. Respondiendo esto a la pregunta que nos hace Fernando Palacios. Fernando, yo me atrevo acá a arrancar con la respuesta, y es que estos detonantes, digamos que lo que uno puede ver es que existe un alto nivel de insatisfacción popular con los gobiernos de la región y que hay algunos eventos que hacen que precisamente se genere esos detonantes. En el caso de Chile, fue el caso del aumento en el tiquete del metro en Santiago de Chile. En Colombia ya venía teniendo un nivel de conflictividad social muy alto. Esto viene desde antes de la pandemia. La pandemia le quitó un poco de impulso a ese alto nivel de conflictividad. Y lo que ocurrió es que la presentación de una reforma tributaria que iba a impactar principalmente a la clase media generó que se reactivara esa protesta social que venía desde antes. Entonces, aquí es un poco los factores que uno puede ver que sirvieron de detonante. Y por eso aquí de pronto José también nos puede apoyar. Contanos cuáles podrían ser esos eventuales detonantes que pudieran volver a generar una gran insatisfacción social en el Ecuador. Gracias, Mario. A ver, hay que recordar, el detonante de octubre de 2019 fue la eliminación del subsidio al precio de los combustibles. Puntualmente el diésel, que es el combustible más utilizado para transporte de carga y de pasajeros, y también la gasolina regular, que acá se llama extra. El gobierno se hizo para atrás y bueno, finalmente las protestas, por suerte en el Ecuador, tuvieron una duración bastante menor que lo que estamos viendo en Colombia. Respecto a ese tema, el gobierno de Lenín Moreno introdujo un sistema de bandas para los precios de los combustibles. Entonces, ¿en qué consiste este sistema? Trata de hacer que los precios de los combustibles estén más relacionados con el precio internacional del petróleo. Antes tenían un precio fijo, entonces si el petróleo estaba en $50 o si estaba en $100, el precio interno de los combustibles en el Ecuador seguía siendo el mismo. Ahora, a través de este sistema, lo que se hace es que cada mes se actualizan los precios, pero el incremento o la caída de los precios, dependiendo de lo que ocurra con el precio del petróleo, no puede ser mayor al 5% cada mes. Eso ha ocasionado ya un incremento sensible en el precio del diésel. Hasta mayo, según el Instituto de Estadísticas, el diésel aumentó un 44% el precio, que era el combustible más subsidiado, y la gasolina extra aumentó en 9%. Obviamente eso ya está generando preocupación en el sector del transporte. A inicios de este mes hubo una reunión entre representantes del gremio de transporte y el presidente Lasso, en la cual el presidente ventajosamente se ratificó en la necesidad de mantener vigente este sistema de bandas para el precio de los combustibles. Entonces, por ese lado, se puede esperar que esos precios se sigan acoplando a los valores internacionales, pero el gobierno se comprometió en trabajar en algún tipo de mecanismo de subsidio para evitar que ese incremento, sobre todo en el diésel, se traduzca en un incremento de la tarifa de transporte público, por ejemplo. Entonces, al menos de momento, ese factor podría estar controlado. Entonces, ¿cuál sería el otro factor que podría encender la mecha en el Ecuador? Una reforma tributaria que se perciba como inequitativa o que no está poniendo suficiente carga en los hombros de las personas que más lo pueden llevar. Finalmente, si es que uno ve las estadísticas de ingresos, hay en el último reporte del Fondo Monetario sobre el Ecuador que se publicó en diciembre del año pasado,
hay un cuadro muy interesante que muestra el ingreso familiar por deciles, ¿no es cierto? En los primeros 4 o 5 deciles, entre 2019 y 2020, el ingreso familiar se redujo en 17%. En el decil más rico, en cambio, se redujo apenas en 6%. Entonces, hubo un impacto desigual de la pandemia sobre los indicadores sociales del Ecuador, sobre los ingresos de las familias, y en ese contexto, si es que una reforma laboral se percibe como que no está exigiendo un esfuerzo adicional a quienes tienen las posibilidades de contribuir, o al menos han sido menos golpeados que los sectores más bajos, creo que ese podría ser el factor que encienda la mecha. Perfecto, muchísimas gracias, José. Esta pregunta también nos la estaban haciendo alrededor de cuál era eventualmente el futuro de esa agenda alrededor de subsidios y específicamente la discusión sobre combustibles. Entonces ahí ya queda resuelta esa pregunta del público. Sebastián, nos preguntan también a qué se ha debido esos cambios en los niveles de popularidad que ha tenido Lasso después de su posición. ¿Podrías darnos un poco de contexto y ayudarnos a entender por qué se han dado esas variaciones? Sí. A ver, yo pienso que después de una campaña muy polarizada entre Guillermo Lasso y el correísmo, yo pienso que de alguna manera la mayor parte de sectores políticos, a partir del triunfo de Lasso, primero porque fue un triunfo de alguna manera claro, ¿sí? No pasó lo que está pasando en Perú, por ejemplo, que hay un margen pequeñísimo en la diferencia entre los candidatos. Aquí hubo un margen claro de diferencia que le dio al triunfo a Lasso. El candidato Arauz de oposición aceptó la derrota casi inmediatamente. Y la principal fuerza política de oposición de alguna manera ofreció apoyo de gobernabilidad casi inmediatamente después de la elección. De hecho, ese apoyo en palabras casi se concreta en un apoyo efectivo, en una potencial alianza que casi se concreta entre el gobierno de Lasso y el partido de oposición correísta, que después, bueno, se desarmó. Entonces, yo pienso que en general las fuerzas políticas han buscado, después de esa campaña tan polarizada, y tomando en cuenta la situación complicada del país definida por la pandemia, yo pienso que han buscado armar, arrimar el hombro para tratar de buscar coincidencias y al menos no generar inestabilidad. O sea, incluso los sectores más radicales, hubo una protesta, una marcha indígena la semana pasada, por ejemplo, convocada por un líder indígena, de los más radicales líderes indígenas, que claramente no estuvo orientada hacia generar desestabilización. Básicamente quería mandar un mensaje. Así que incluso los sectores radicales en estos momentos han buscado alguna manera de buscar consensos y de generar estabilidad y gobernabilidad. Entonces yo pienso que eso ha generado un apoyo alrededor del presidente, que de alguna manera ha hecho un llamado a los distintos sectores sociales y a los distintos sectores políticos a formar, a avanzar y trabajar en favor del país. Logró un acuerdo con fuerzas que un poco balancean su posición política. Tiene un acuerdo legislativo con Pachacuti, que es el movimiento indígena, y la Izquierda Democrática, que es un movimiento político de centro izquierda. De alguna manera todo eso ha balanceado la percepción con respecto a Guillermo Lasso, y yo pienso que le ha dado puntos de popularidad. Ahora, todo esto se va a aprobar cuando haya... Por otro lado, también, solo rápidamente, yo pienso que el presidente ha mandado algunos mensajes positivos, haciendo énfasis en algunos temas sociales, acercándose a ciertos sectores que no le apoyaron en la campaña electoral, avanzando en lo que parecería ser una efectiva campaña de vacunación. Al menos se están cumpliendo varios de las propuestas o de los planteamientos en ese ámbito.
Entonces, yo creo que todo eso ha sumado para mejorar la percepción pública de Lazo. Ahora, todo esto se va a aprobar cuando efectivamente el gobierno plantee alguna reforma significativa o haga una propuesta más significativa que todavía no ha habido con respecto a reformas. Ahí se van a aprobar un poco las lealtades y la capacidad que tienen los distintos sectores políticos para efectivamente ceder para garantizar gobernabilidad. Ok, muchísimas gracias, Sebastián. José, ahora tenemos también una pregunta que viene siendo un poco recurrente en el chat. Vemos que hay como mucho interés en entender cuáles van a ser las principales propuestas económicas de Lazo para desarrollar en el corto plazo. Eso incluye reformas tributarias, cambios en la estructura impositiva. Y de pronto también nos ayudaría mucho si nos puedes contar cuáles son esas propuestas, pero además entender hasta dónde necesita el apoyo de la Asamblea Nacional y qué puede avanzar él solo desde el Ejecutivo. Perfecto. A ver, en su discurso de campaña, Lazo tenía algunos puntos que destacaban dentro de su propuesta económica. Uno de ellos era esto que él denomina más mundo en el Ecuador y más Ecuador en el mundo, que se refiere a la firma de tratados comerciales para fomentar el comercio exterior del Ecuador. En ese sentido se está avanzando. El ministro Prado ha dicho que quiere cerrar un acuerdo con México que permita también cerrar a su vez la incorporación del Ecuador a la Alianza del Pacífico hasta finales de este año. Eso hay que ver porque hay algunos temas, sobre todo de acceso a mercados de productos industriales que están trabando la negociación, pero más allá de ese acuerdo puntual, también quieren avanzar en un acuerdo con Estados Unidos, con Panamá, entre otros socios comerciales. Entonces, desde ese punto de vista, creo que el gobierno va a ser, no sé si agresivo sea la palabra exacta, pero más activo en la búsqueda de acuerdos comerciales. Sebastián mencionó también el tema de los aranceles. Ventajosamente, ese es un tema que depende exclusivamente del Ejecutivo a través del Comité de Comercio Exterior, pero eso, una reducción unilateral de aranceles, digamos, también tiene un costo fiscal. Entonces, hay que ver si es que va a haber espacio fiscal suficiente para reducir los aranceles en la velocidad en que uno habría esperado de un gobierno como el de Guillermo Lasso. Otra propuesta de campaña, otras dos propuestas de campaña que en este caso sí dependen puntualmente de lo que ocurre en la Asamblea son la reforma tributaria y la reforma laboral. La reforma tributaria la hemos mencionado brevemente, insisto, creo yo, se va a centrar sobre todo en control de la evasión, revisión del gasto tributario y tal vez un incremento del impuesto a la renta en los sectores más acaudalados, digamos. Y la reforma laboral, en ese sentido, Lasso ha manifestado que primero él quiere mantener sin ninguna modificación las condiciones de los contratos laborales ya vigentes. Entonces, que la reforma laboral obviamente afectaría únicamente a los nuevos contratos, pero que el objetivo de esa reforma es justamente fomentar la inclusión al sector formal de las personas que actualmente están en informalidad, porque en el Ecuador tenemos una normativa laboral, sumamente rígida que no fomenta la contratación de las empresas del sector formal. Tenemos enormes costos de despido. Por poner un ejemplo para las personas que no viven en el Ecuador y nos están escuchando. Acá, si es que una empresa del sector formal contrata a una persona que pasa el periodo de prueba, que es de 3 meses, y al cuarto mes resulta que esa persona no ha sido una buena trabajadora, la indemnización corresponde o es equivalente a que si hubiera trabajado 3 años en la empresa. Hay que pagarle tres sueldos completos. Y en general, los costos de despido son bastante altos en el Ecuador, incluyen incluso costos cuando la persona renuncia y no es despedida. Entonces, esas dos reformas, y perdón, volviendo a tu pregunta anterior, Mario, una reforma laboral también podría ser que los sindicatos quieran tomarse la calle, pero ventajosamente los sindicatos, al menos en las protestas que han organizado en los últimos años, han tenido una convocatoria bastante limitada, pero claro, si es que ahora hay, aparte de eso, un componente político, podría ser una propuesta más fuerte. Y finalmente, y vi una pregunta también en los Q&As, referido a la tasa de interés, el presidente Lasso ha dicho o ha pedido a los bancos que revisen las tasas de interés. Bueno, ese
Sí. Más allá del pedido, digamos, simbólico, y además viniendo de una persona que viene de la banca, depende en gran medida, primero, de lo que ocurra con las tasas pasivas. En el Ecuador, los bancos venían pagando tasas sumamente altas, sobre todo antes de las elecciones, cuando se estaban queriendo captar recursos. En el caso de que hubiera una eventual corrida de depósitos, estaban pagando tasas del 6-7% anual por depósitos a plazo fijo con una inflación negativa. Imagínate lo que es la tasa real que se paga en el Ecuador. Las tasas pasivas ya están bajando. Yo creo que deberían seguir bajando porque no tiene lógica financiera, y tampoco también desincentiva la inversión en el sector real. Pero un segundo factor, aparte de una menor tasa pasiva, para que puedan bajar las tasas activas, es decir, las que se cobran por los créditos, es que reduzca el riesgo país. Y yo sí creo que eso puede tomar un poquito más de tiempo, pero al menos el primero de los dos factores ya se está observando en el mercado. Y sí creo que algunos bancos ya han empezado campañas, sobre todo para créditos de consumo, cuyas tasas son del 16, para bajarlas al 14, 13, 12 para algunos clientes. Entonces, me parece que vamos a entrar en un periodo de reducción de tasas, pero me temo que no demasiado significativa. ¿Y cómo ves tú, en términos de inversión extranjera, esas eventuales reformas y las señales que pudieran enviar al sector externo? A ver, el Ecuador puede aprovechar la oportunidad de, al menos de momento, ser visto como el país estable en la región, ¿no? O sea, tenemos un Perú en el cual tal vez Pedro Castillo todavía no sepamos qué haga, si es que él finalmente gana, pero bueno, es un candidato que en principio es antisistema. En Colombia las protestas también ponen en duda lo que pueda ocurrir políticamente en ese país. Podríamos aprovechar eso para que el Ecuador entre en el radar de inversionistas que usualmente se fijaban en las economías más estables, cosa que el Ecuador no ha sido en los últimos años. La llegada de Lazo genera un shock de confianza que se tradujo en esa reducción del riesgo país que mencionamos al inicio de la presentación, pero creo que la reforma laboral y una reforma tributaria que permita consolidar las cuentas públicas sí van a ser necesarias para eliminar este miedo que tenemos en el Ecuador de que cualquier momento el fisco no tenga capacidad de financiarse. Lamentablemente, la brecha fiscal en el Ecuador es tan grande que tenemos necesidades de financiamiento para este año en torno a 10 puntos del PIB. Es un número sumamente alto para un país con fuentes de financiamiento tan limitadas como el Ecuador. Entonces creo que una reforma laboral y una reforma tributaria sí van a ser otros requisitos que probablemente los inversionistas tomen en cuenta antes de asentarse finalmente en el Ecuador. Perfecto. Sebastián, ahora quisiera pasarte a ti una pregunta que vemos muy recurrente dentro del chat que tenemos activo. Vemos que hay una gran preocupación del público sobre la situación de seguridad, particularmente delincuencia asociada a temas de narcotráfico, corrupción, y quieren saber un poco cómo ves tú esa perspectiva de delincuencia y hasta dónde el gobierno va a poder enfrentar esa situación y cómo. Ese es un área de preocupación importante. Tan importante que el presidente dedicó la primera noche en oficina, la noche en que fue elegido, que fue posicionado como presidente, a una reunión extendida con todo el sistema de seguridad, incluyendo no solo fuerzas militares, policías, sino también autoridades de instituciones judiciales, por ejemplo. Y eso un poco mostró el interés que tiene el presidente de poner orden en los temas de inseguridad que se han complicado en los últimos años. Yo pienso que los problemas de seguridad se han complicado en los últimos años por dos razones primordiales. Uno es la crisis económica que ha puesto a algunas familias en una situación complicada. Y por otro lado, yo pienso que sí ha habido ha habido un retroceso durante la administración de Moreno, hubo un retroceso importante en la presencia estatal en general, tanto en el ámbito social como en el ámbito de seguridad. Entonces, yo creo que ese es un desafío importante para el presidente Lazo. Es claro que es una de sus prioridades y yo creo que está haciendo
yo pienso que ya está avanzando en un proceso de poner orden. Hubo un esfuerzo, por ejemplo, hubo un episodio de violencia importante en las cárceles hace unos meses que produjo casi 70 muertos en las distintas partes, en las distintas cárceles del país. Y ya la semana pasada, o esta semana me parece, ya hubo una acción específica coordinada de las fuerzas militares y policiales para intervenir en prisiones y confiscar armas, confiscar drogas, teléfonos. eh, y esperaríamos que haya acciones similares en otros ámbitos para controlar la criminalidad. Yo pienso que la debilidad, una debilidad importante y está detrás de todo esto también es que el sistema de justicia ecuatoriano funciona muy mal y ha funcionado muy mal durante mucho tiempo. Y esa es una reforma que yo pienso que va más allá de las capacidades que tiene el presidente Lasso, quien no ha anunciado, al menos por lo pronto, una nueva reforma institucional significativa como las que hizo el correísmo o las que hizo el morenismo en términos de cambios constitucionales o de reemplazar instituciones o los líderes de distintas instituciones públicas, del sector judicial, de las distintas instituciones del Estado. Y yo creo que esa es una debilidad importante. Mientras no haya una justicia efectiva, en realidad no vamos a poder mantener a los criminales en prisión y no se va a poder perseguir adecuadamente el crimen. Así que yo pienso que ese es el mayor desafío que tiene el presidente Lasso. Pero al menos los temas de seguridad están altos en su agenda. Yo creo que un desarrollo importante es el hecho de que con Lasso va a haber una continuidad de una relación muy cercana con el gobierno norteamericano. Yo pienso que el apoyo del gobierno norteamericano en los temas de seguridad, principalmente vinculados con los temas de narcotráfico, pero de seguridad en general, va a ser súper útil para enfrentar los problemas de seguridad. Y yo creo que la presencia de un gobierno de Lasso garantiza un trabajo bien fluido y coordinado con las autoridades norteamericanas y con las autoridades internacionales para perseguir el crimen, al menos el crimen organizado. Bueno, no, lamentablemente el tiempo ya se nos está agotando. No vamos a tener tiempo para resolver todas las preguntas que están llegando desde el público. Vemos que hay un gran interés por entender a qué se debe esa alta conflictividad social en la región y asimismo quieren entender qué puede ocurrir en la agenda electoral. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es plantear en este momento que vamos a hacer otro webinar donde nos vamos a enfocar en estos temas. Desde Prospectiva venimos haciendo un seguimiento muy detallado a todos estos movimientos electorales de toda América Latina y vamos a presentar unas fechas que estaremos publicando en redes sociales para que estén atentos a eso. Y creo que ese sería un espacio bien interesante para que podamos seguir discutiendo estos temas. Entonces, pues ya terminándonos en el tiempo, nuevamente, José, Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que fue un webinar muy interesante. Esto también va a quedar grabado y eventualmente publicaremos dónde pueden acceder a esto. Ricardo, también muchísimas gracias por organizar este evento desde tu perspectiva regional y pues sigan pendientes para esa próxima discusión que tendremos sobre esos temas de tan alto interés. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos.